Hola a todos y todas, ¿cómo están? Que el micelio esté con nosotros en este video que realmente es muy valioso, muy interesante, he tenido no sé, la idea de hacer este video hace mucho tiempo porque vamos a hablar no solo de Paul Stamets, sino que vamos a hablar de su libro, The Mushroom Cultivator, que es uno de los libros más representativos en conjunto con otros libros que he escrito para el cultivo de los hongos, por lo que representa y por la información que genera, ¿no? Este libro escrito en 1983, publicado en esa época, y la idea es en español llegar a ir analizando o hacer una especie de resumen analítico de este libro desde el inicio. Vamos a ver cómo nos va, esperamos que les guste la idea y pues comenzamos con las palabras de inicio de este libro que son escritas por Andrew Weil, que es un micólogo también muy enfocado en el cultivo de hongos, bueno, en los hongos medicinales como tal, en el estudio de los hongos medicinales, de sus propiedades. Y él cuenta un poco la historia desde su perspectiva, ¿no? Que ha tenido mucho contacto con Paul Stamets. Él comienza diciéndonos que en esa época, bueno, cultivar hongos no es fácil, comienza diciendo que no es como cultivar plantas, hay muchos asuntos técnicos implicados en el descubrir, el entender cómo funciona esto del micelio, qué es lo que está debajo, ¿no es cierto?, de la tierra, de los sustratos creciendo y que luego de repente aparece un fruto, y toda la parte genética y toda la parte o sea, es complejo. Cultivar hongos, a pesar de que se ha hecho hace muchos años. Los japoneses comenzaron hace mucho tiempo, los chinos también, y en Francia comenzó un desarrollo hace ya casi más de 200 años con el tema de los champiñones. Sin embargo, es algo complejo que no es tan sencillo de llevar a cabo, y las personas que sabían cultivar en esas épocas, o los industriales quizá, o las personas empresarios o que hacían negocio con la producción de hongos, eran muy secretivos, no tenían mucho secreto, tenían quizás sus patentes, todas estas cuestiones, y no estaban en una onda de compartir, que es mucho lo que pasa ahora en estas épocas. Los cultivadores hacen cursos, hacen talleres, como que buscan que la gente conozca más sobre esto, que crezca más. Internet ha ayudado muchísimo, por supuesto, pero en esas épocas, bueno, primero no había internet, y segundo, la industria estaba muy cerrada a conservar sus secretos porque era difícil. Si descubrías algo, básicamente lo conservabas y crecías tú, porque era muy complejo, y la competencia y todo, ¿no? Entonces, en ese momento llegan, o sea, sabios quizá, ¿no es cierto?, personas que desarrollaron mucha técnica en el proceso de cultivo, no solo en general de los hongos gourmet y comestibles, sino como Terras McKenna, también cultivo de hongos ancestrales, de hongos psilocíbicos, de hongos sanadores, que igual una vez que aprendes a cultivarlos vas entendiendo un poco más la técnica, vas entendiendo un poco más la base del cultivo de los hongos. Y Terrans comenzó compartiendo hace algunos años, quizá antes, ¿no es cierto?, de la publicación de este libro. Stamets y Chilton toman la decisión de enfocar sus esfuerzos, toda su experiencia de su vida, de su trabajo, porque Paul Stamets había tenido mucha experiencia en este tema de fotografías de microscopio electrónico y toda esa cuestión, más todo el cultivo, más todas estas cuestiones. Y Chilton pues tenía este bagaje de lo industrializado, ¿no? O sea, de lo grande, del cultivo de hongos a gran escala. Entonces se juntaron y decidieron compartir este libro que de alguna forma fue revolucionario para la época, y hasta hoy en día sigue siendo un gran referente. Entonces, otra de las cosas que cuenta Andrew en estas palabras introductorias es que él siente que en esa época comenzó también a generarse un mini boom de información y de conocimiento o de conciencia respecto a los hongos, y él decía que sentía como una especie de analogía entre el misterio que representan los hongos, ¿no es cierto?, el micelio que está debajo de la tierra, que no se lo entendía muy bien, y los frutos, ¿verdad?, que es lo que se ve, y el despertar de la conciencia, porque en esa época se veían pues a las personas consumiendo hongos psilocíbicos fuera de las universidades, en otros lugares, llegando quizá hasta Ecuador, a La Esperanza, lugares conocidos donde consumían Psilocybe cubensis desde la naturaleza, en México de seguro, o sea, bueno, hay muchos lugares donde se podían encontrar estos hongos, y de alguna manera generaba un despertar de conciencia en la gente, que eso también se compartía, ¿verdad? Despertar de la conciencia de esas épocas, porque la gente comenzaba a consumir hongos, y todos esos sentimientos yo que sé, en los tiempos de guerra, en los tiempos de la política que busca poder y que busca dominancia y que busca que muchas falsedades que muchas veces se presentan para dominar, propaganda, esos conceptos, ¿verdad? Y la gente comenzando a consumir estos hongos generaba un estado más de paz, un estado más de agradecimiento, un estado más distinto de conciencia. Y él sentía que esto era análogo a lo que estaba pasando con los hongos, que se estaba descubriendo todo estos misterios que nunca se hablaba, que no se conocía, y se estaba comenzando a descubrir. Que pues bueno, llega Paul Stamets y llega este compañero también, el señor Chilton, a proponer este libro,
que generaría toda una revolución de conocimiento en el tema de los hongos. The Mushroom Cultivator es como que uno de los libros más interesantes para comenzar a introducirse en este mundo de los hongos, del cultivo de los hongos. Ahí se va a hablar de psilocybes, se va a hablar de pleurotus, se va a hablar de otros hongos. Bueno, así terminamos la parte de las palabras de Andrew Weil y comienza el prefacio, que es bastante corto y nos habla básicamente del pasado, de cómo nuestros ancestros de todas partes del mundo usaban los hongos o le daban la importancia que merecían los hongos por distintas razones. Habla del pueblo de los Agari, ¿no? que quizá de ahí viene todo el término agarical, que estaban pues en lo que es actualmente Polonia, antes de la cultura de los escitas. Si hay gente que está interesada en profundizar eso, suena interesante el pasado, ¿verdad? Habla de China, habla un poco de Japón, habla por supuesto de los aztecas y mazatecas de México, de todo el uso ancestral que tenían los hongos. Es decir, nuestras culturas antiguas valoraban los hongos, ya tenían conciencia de los hongos, y luego comienza a hablar sobre lo que hemos hecho hoy, entrando un poco más en las propiedades que se han descubierto, un poquito más sobre la ciencia que hay detrás, pues bueno, de estos usos que se le ha dado a los hongos, no solo comestibles, sino también medicinales, y actualmente también ya más hacia lo enteógeno, hacia lo terapéutico a nivel emocional, psicológico también, tal vez mental, en el caso de los hongos psilocíbicos, porque ya hay hasta empresas que ya están en Nasdaq que hacen este tipo de terapias, y por supuesto hay mucha investigación científica hoy en día sobre psilocibe y este grupo de hongos. Pero lo que nos dice ahí es que actualmente se sabe que los hongos comestibles son muy buenos para la salud, tienen buena cantidad de proteína, tienen vitaminas, tienen muy poca grasa, y se entiende por qué son beneficiosos muchos hongos, y se ha llegado a profundidades muy fuertes en ciertos hongos como reishi, como ganoderma, como lychee, ¿no? Los autores de este libro lo que han hecho es adentrarse con mucha pasión, con mucho amor, a compartir la ciencia y el arte del cultivo de los hongos, porque sin lugar a dudas hay mucho arte, mucho criterio, mucho sentimiento en este gran arte del cultivo de los hongos, pero por supuesto mucha ciencia también. Se toparán más adelante temas de ecología, temas de fisiología, de biología, sobre el micelio, sobre los hongos, y por supuesto que pues hacia la ciencia es hacia donde se tiene que ir para entender y lograr dominar estas bases del cultivo de los hongos. Así termina el prefacio, y en el siguiente video vamos a ver el capítulo 1, que ya nos va con un poquito más de contenido, ¿verdad? Y finalmente, bueno, pues si les gusta este video específicamente y lo que vamos a hacer después, es decir, hablar del capítulo 1, hablar del capítulo 2, ir resumiendo de forma un poco analítica, como lo han visto. Personalmente fue el primer libro que leí de Paul Stamets y me cambió la perspectiva, ¿no? Cuando uno sobre todo sabe muy poco, este libro es espectacular. Ahora, si les gusta, pues suscríbanse, échenle a la campanita. No estamos subiendo videos como que cada tantos días, sino ahí vamos lanzando cuando estamos listos. Pónganle la campanita, compartan este video si les gusta, o alguien más está interesado en conocer sobre los hongos, compártanlo con ellos. Y nada más termino diciéndoles que yo siento que está ocurriendo algo similar en estos días de lo que estaba pasando en aquellas épocas de que se está como estos booms de conocimiento, ¿verdad? De compartir un poco las técnicas, pero hacia la micotectura, hacia estas tecnologías de dominar el micelio hacia un biomaterial que puede ser aplicado para solucionar muchos problemas, como en el tema de ganadería, de plásticos, de textiles, que son los problemas más grandes que tenemos ambientales en estos días. Y los hongos, el micelio, por supuesto que puede ayudarnos en esos campos, ¿no? Y yo creo que hoy no tenemos los 200 años que tenían los franceses en champiñones, o no tenemos los 2000 años que tienen los japoneses en shiitake, o los ganoderma en China, ¿no? Pero estamos en desarrollo, justamente. Nosotros, todos juntos, estamos de alguna manera desarrollando, poniendo un granito más, un ladrillo más a esta gran muralla que es el conocimiento respecto a la micotectura. Y qué mejor que comenzar desde el momento de desarrollo, compartiendo, haciendo comunidad respecto a estos temas, que de eso se trata mucho el trabajo que estamos haciendo y la intención que hacemos. Porque entre más compartamos, no solo nosotros con ustedes, sino ustedes con el resto de personas que puedan toparse, más rápido se va a desarrollar. No necesitaremos 200 años para tener una tecnología pues bien establecida, sino mucho menos, y sobre todo también se va a acelerar mucho la adopción de estas tecnologías, que es tan importante para los problemas que tenemos en la actualidad. Eso nada más, espero que les guste. Mi nombre es Nelson Dueñas, y que el micelio los acompañe siempre. Chao.